Se conmemora en Israel Yom HaZikaron, el día del recuerdo de los soldados caídos en todas las guerras del Estado de Israel, desde su declaración, desde la primera guerra, la guerra de la independencia en el año 48, hasta nuestros días, y también para las personas que cayeron en atentados terroristas. Entonces hoy el Estado se une con las familias, y que lamentablemente en el último año y medio también se sumaron muchas personas por la guerra, y soldados y personas que perdieron su vida en la guerra esta que tenemos con el Hamas. Y se sumaron muchas personas que quedaron, mujeres que quedaron viudas, hijos que quedaron huérfanos, padres que perdieron sus hijos, hermanos que perdieron a sus hermanos, etc. Entonces, hoy en día en Israel se visita todos los panteones, y especialmente hay un acto principal aquí en Har Herzl, aquí cerquita, donde está el cementerio de los oficial de los soldados. En el Monte Herzl. Entonces lo que nosotros podemos hacer, a las 12 vamos a hacer un shiur especial del tema del ejército de Israel, pero todo lo que vamos a estudiar hoy en día, que sea Leilui Nishmatam, que sea para la elevación del alma de todos los caídos, de todas estas almas que son Kedoshim, todo el que cae, todo el que muere por el pueblo de Israel es un hombre Kadosh. Está en, ¿cómo se dice? En la cancha, ¿cómo se dice? El que está en la mejor posición. En la platea. Entonces, estos VIP. Suite presidencial. Najón. Entonces, todas estas almas están ahí ubicadas. Bueno, estamos en el libro Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet, parte 4, Perek Zain. Aquí tenemos libros. Perek Zain. Capítulo Zain, página Reish Ain Aleph. Todo. Estamos hablando de la relación entre la Irat Shamayim y el Limud HaTorah, el temor a Hashem y el estudio de la Torah. El Rav Chaim de Volozhin nos enseña que la plataforma para llegar a la Torah como corresponde y mantenerla y sostenerla es teniendo Irat Shamayim. Y no importa qué parte de la Torah estemos estudiando, toda la Torah es Dvar Hashem, es la palabra de Hashem. Toda la Torah es Retzon Hashem, es la voluntad de Hashem. Usted cuando habla de Torah está hablando de Baal Mitzvah en Baal Peh. Todo.
Torah es todo, Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh, la parte alágica, la parte agádica, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, Midrashim, Halajá, Tanaj, Kabbalah, por supuesto, todo. Todo eso, cada uno en su rubro, es la palabra de Hashem y es la voluntad de Hashem. Y la palabra de Hashem y la voluntad de Hashem con él son una sola cosa, indivisible. Por eso la persona que estudia Torah se apega a él. Estudiar Torah es leidabek ba Hashem. Hay un término que decimos en la brajá, que dice en la brajá de Avat Olam, en las brajot del Shema, decimos ahí, bedabekeinu bemitzvoteja, o sea que nos apeguemos a tus mitzvot. No solamente hay que hacer las mitzvot, hay que estar pegado con las mitzvot, hay que estar apegado, ¿sí? O de atema de bekim va Hashem elokechem, y ustedes, ¿sí?, están apegados con Hashem, vuestro Dios. Dvekut. ¿Cuál es la palabra en hebreo en hebreo moderno que se identifica esta cosa de apegarse con Hashem? No, Dvekut. Hoy en día en el hebreo moderno, para utilizar la palabra pegamento, ¿cómo se dice? Debek. Es de la misma shoresh. ¿Verdad? Wow. Pegar. Debek. ¿Cómo se dice pegamento? Glue en inglés. ¿Qué? En portugués, hola. Sí, mejor. No es la ropa. Yafé מאוד. Muy bien. Y no importa qué parte de la Torah sea, y qué palabra de la Torah sea, y qué letra de la Torah sea. Cada letra de la Torah es Kedoshá, y su Kedoshá es exactamente igual como vimos ayer, y no hay ninguna diferencia entre el pasuk aparentemente más importante de toda la Torah, Shema Israel, o un pasuk que nos habla de, bueno, y la hermana de Belajot, Ajot Lotan Timna, ahí uno de los descendientes de Esav, que a simple vista uno pensaría que es un pasuk que no es muy relevante. Si Hashem lo colocó en la Torah es porque ahí tiene que estar. Y es parte de la Torah completa. Ya fue mejor. Y nosotros, ya alguien conoce o le da la relevancia, que todo tiene la misma relevancia, todas las letras. Entonces, eso que habla de la mujer, de alguien investiga y saca de ahí, incluso cosas que se ponen... זאת אומרת, hay psukim que sobresalen por su relevancia. Y hay psukim que hay que investigar y profundizar su relevancia, porque al final también son relevantes. Lo que pasa es que nosotros no los entendemos o no les vemos la relevancia en la superficie. Pero una persona que conoce y que sabe y que estudia y que profundiza va a llegar a la conclusión de que este pasuk es tan importante como el otro. Cuentan una vez un sipur de que con el Rav Kook justamente que le trajeron ese pasuk y dijeron, a ver, ¿qué nos puedes decir de este pasuk? Bueno, y él ahí sacó su, ¿cómo se dice? Tortillería. La artillería completa Pesada. y les enseñó cómo de ese pasuk, que aparentemente no hay lo que aprender, hay grandes secretos ocultos. Wow. Mejor. Velazot. Y por eso, Raúl Adam leachin atzmo kol et kodem shatchil lilmod. Y por eso corresponde para cada persona de prepararse a sí mismo en todo momento antes de empezar a estudiar. Cuando el Rab dice empezar a estudiar, no es de que ahora cuando estamos estudiando eso no estamos estudiando, pero él se refiere a estudiar el Talmud, la Mishnah, la Gemara, la Halajá, la parte halágica práctica. Hay que prepararse. להתחשב מעט עם קונו יתברך שמו וטהרת הלב ויראת השם.
de entrar en una especie de introspección, ¿cómo se dice? Calentar los motores. Xeras, turbinas. Antes de empezar el viaje por el océano talmúdico, ¿sí? Entonces hay que subirse al barco y el capitán tiene que empezar a, ¿cómo se dice?, a preparar todo, ¿sí? Los motores y todas las cosas para poder salir al rumbo buscado, que es el estudio. ¿Y cuál es la preparación de los motores del Yehudí antes de estudiar? La introspección y el contacto con Hashem, ¿sí? Betaharat alev beirat Hashem, con la pureza del corazón y el temor a Él, a Hashem, uleitaer me'avonotav irurei teshuvah, y de purificarse de sus pecados haciendo teshuvah, que de sheuchal litkasher, para que pueda conectarse, uleitdabek, y apegarse, be'et oskova Torah kdosha, en el momento de que él se ocupa de estudiar la Torah, bediburo uretzono yitbarach shemo, con su palabra, con la palabra y la voluntad de Hashem. Entonces, vamos a aclarar este punto, porque es muy importante. Vegami kabel al atzmo, y también tiene que recibir sobre sí mismo, la azotu que kechol hakatuv Torah shebichtav ube'al peh. La persona tiene que saber que cuando estudia Torah está recibiendo sobre sí mismo hacer y cumplir todo lo que está escrito en la Torah, escrita y oral. Y que vea y que entienda su camino y su dirección de la Torah. Y así también cuando él quiere profundizar y analizar una halajá, también hay que hacer tefilá para que Hashem le dé el mérito de estudiar Torah y que llegue a las conclusiones verdaderas de la halajá que está estudiando. A veces una persona puede estudiar algo, profundizar y llegar a conclusiones que son erróneas, que Ulay él entendió de una cierta forma, pero no entendió bien. Entonces hay que pedirle a Hashem, por favor, yo quiero entender bien las cosas y no equivocarme. Entonces aquí hay varios puntos que son muy importantes que tenemos que analizar. Purim Sameach. Purim Sameach. No. ¿No la página? Me estoy volviendo a Yo metí unos 5 libros ahí guardaditos, ¿verdad? ¿Ah? 5 libros de los shurim. Cada semana me iba a traer los shurim. ¿Viniste ayer? Ayer no viniste. Ayer no viniste. Ayer lo perdiste todo. Entonces Un comentario. Cuando usted habla que la persona está a la conclusión de lo que hace, usted está se refiriendo al comentario del Berajot de Rabbi Nehunya ben Hakanah, la reza esa que él hacía antes y después de salir de la... También tiene que ver con eso, no exactamente, pero sí. Pero él ahí pedía que Shelo irada batakale al yadi, נכון. Velo amar al tamé taor, velo al taor tamé, que no diga de lo puro impuro y que lo que es puro es impuro. Najón. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, en este párrafo, el Rav Chaim de Volozhin nos enseña varias cosas muy importantes. Antes de empezar a estudiar, la persona tiene que concentrarse y de alguna forma, como dijimos, conectarse
con Akadosh Baruj Hu. ¿Qué pasa? No, solamente quería pedirle si, no sé si lo habrá dicho, he llegado tarde, perdón, pero era para dedicar todo el día de hoy a toda la familia de los hallados muertos. No, eso ya está, ya. Fíjese en la grabación hace 10 minutos. Claro, La va a encontrar. no sé si lo había dicho Bueno, o no, ¿está bien? no lo sé. Por eso le estoy diciendo, Pero que yo lo me vea en la acuerdo, grabación. pero Toda yo me roba. acuerdo. Toda roba. Entonces, antes de empezar a estudiar, caja, hay varias cosas. Primeramente, la conexión con Hashem, con Irat Hashem, con temor a Él. Y purificarse de sus pecados haciendo teshuvah. Yo tomé. Dice el Ojani Bolojin, antes de empezar a estudiar Torah, hay que hacer teshuvah. Hay que hacer teshuvah. Porque hay que hacer teshuvah antes de estudiar Torah. Lama. ¿Sabes? Teshuvah hay que hacer todo el tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué el Ojani Bolojin enfatiza la teshuvah justamente antes de empezar a estudiar Torah? Lama. Hay algo importante en el hecho de la purificación del alma para conectarse con el estudio de la Torah. ¿Alguno de ustedes estudió en la universidad? ¿Sí? ¿Qué estudiaste en la universidad? Portugués. Portugués, ¿sí? A ver. ¿Quién más? Yo. ¿Qué? ¿Qué estudiaste? Arte, diseño. Arte, perfecto. ¿Alguna vez el profesor te dijo antes de la clase de artesanía, ahora antes de empezar la clase, por favor, ¿sí? Piensa en todos tus pecados y trata de reivindicarlos y hacer teshuvah? ¿Alguien? ¿No? ¿Nunca te dijeron eso? ¿No? Sí, fíjense que un doctor antes de sus clases de medicina le dice, bueno, ahora antes de empezar a estudiar medicina, tienes que hacer teshuvah. Hacer teshuvah. El profesor, ¿no? Si el doctor le va a hacer la operación a uno y le dice eso a uno, hay que asustarse. Yo no hablo de la operación ya es la práctica. Yo hablo de la... ¿Qué? Entonces, antes de empezar a estudiar Torah, cuando la persona se sienta, decidió que se siente a estudiar Torah de una manera fija, entonces hay que conectarse con las partes internas del alma, Irat Shamayim y Hazara B'Teshuvah, y hacer teshuvah. Y eso es algo que hay que entender. ¿Qué tiene que ver? Porque hay que hacer teshuvah para estudiar Torah. Teshuvah hay que hacer porque hay que hacer teshuvah. Siempre hay que hacer teshuvah. Si una persona hizo algo malo, tiene que hacer teshuvah. Todos los días hacemos vidui. En la mañana, los días que hay tajanún, hacemos vidui y seder. Pero aquí está hablando de algo específico y especial antes del estudio. Pero él explica por qué hay que hacerlo. Para que la persona pueda leitkasher, conectarse, unirse y apegarse en el momento de estudiar Torah con la palabra y la voluntad de Hashem. Sotomeret, si una persona estudia Torah, pero esa Torah no está conectada con la pureza del corazón, con la Irat Shamayim y con la Teshuvah, entonces eso le impide conectarse realmente con la Torah que está estudiando y con Akadosh Baruj Hu. Tomeret, que aquí el pegamento no funciona bien. No funciona bien. Hay que hacer Najón, Bediu, Najón. El pegamento aquí está mezclado con algo que no le permite a la persona apegarse con
la palabra y con la voluntad de Akadosh Baruj Hu, porque falta esa limpieza de corazón, esa irat shamayim y esa teshuvah, y eso hay que entenderlo. ¿Por qué es así? ¿Qué? Esa palabra de pegamento es interesante, porque a veces, como usa el Dibek, uno tiene, no sé cómo hablan, tiene que hacer una cosita así, raspar la superficie, porque hay lugares que la cola no cola. No penetra, mejor. Mejor. David Amelech dice Rab, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de Mejor. La limpieza y la rectitud del Mejor. del corazón. Ya, entonces, miren. A ver si lo encuentro. No sé si está aquí. Entonces, vemos aquí que la falta de Teshuvah, a diferencia de otras profesiones o tipos de estudios. Bueno, aquí caja. A ver, empecemos al revés. Un médico que es inmoral y un médico que es muy moral. O sea, ¿la moralidad o la inmoralidad influye en la calidad de su servicio como médico, sí o no? No. Sí, depende. Yo creo que no. Depende. No, yo creo que no. Depende de la experiencia del médico. Yo no hablo que es un doctor que es corrupto en las operaciones y que no, el señor en su trabajo trabaja bien, hace las cosas él es corrupto en otras cosas, yo qué sé, en dinero o en mujeres o en alcohol, yo qué sé, pero en su profesión él trabaja como corresponde. O sea, entonces, ser moral o inmoral ¿afecta en algo en su profesión, sí o no? En la profesión no. No, en la profesión. No. Pero nosotros aquí sí. Aquí sí ya. Un arquitecto, ¿sabes? Un arquitecto. También, igual. Un arquitecto que es, no sé, que le gusta la gota amarga, o que le gustan las buenas noches, o yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y uno que no es así. Entonces, la pregunta es, ¿eso implica de que sea mejor o no mejor arquitecto? No. En el arquitecto no. En este sentido. Hay una parte negativa en eso. Hay una parte negativa. ¿Qué en negativa? En el sentido. ¿Que el edificio va a estar mejor o peor por eso? No, ahí es donde yo voy. Porque si realmente ese tipo se le dedica mucho a la alcohol y a las cuerdas, Sí. al día siguiente va a hacer un plano y la mente no lo va a tener perfecta. Yo no hablo de eso. O sea, yo no hablo de eso. Responsable. Yo no hablo de eso. Si es responsable, El señor va a dormir bien y a la mañana se va a tomar un buen café shahor para despertarse y no va a pasar nada. A col besar. Pero lo que usted está diciendo es cierto, pero es un punto técnico. Yo estoy hablando a nivel de moralidad. La moralidad de una persona implica algo en su profesión, sí o no. Esa es la pregunta. No, Depende de qué profesión. No. yo digo que no. ¿Va a ser mejor pintor o peor pintor por eso? ¿Va a ser más Picasso o menos Picasso? Ahí depende. ¿Va a ser más Beethoven o menos Beethoven? Eso va a decir de San de todo con David Amelech. A lo mejor se inspira más con unos carritas. Se va a inspirar más en ¿Eh? se va a inspirar más. No, es cierto, pero depende. Porque hay personas que focalizan, pueden ser los más corruptos, pero son profesionales técnicamente. Por eso digo. Y hay personas que son bonitas, ¿sí? Que son santos, pero en su calidad profesional a veces dejan lo que desear, ¿no? A pesar de que son gente muy buena, ¿no? Entonces cuando
Cuando yo tengo ahora que construir un departamento, entonces tengo dos arquitectos. Uno que sé que es un super arquitecto, pero conozco sus debilidades. Sus debilidades, diurnas y nocturnas. ¿Sí? Y por otro lado tengo otro arquitecto, que sé que es un hombre de bien y que es muy bueno, ¿ves? Pero, entonces, ¿yo a quién voy a elegir? Al que mejor trabaja. ¿Ah? Al mejor de los dos. ¿Mejor? Al mejor. Al mejor técnico de los dos. Se inspira con unas copitas, además. Yo que estoy buscando con la arquitectura, que me construyan una casa así, con mucho amor, o una casa que sea bien, que se vea bien casa. ¿Qué quiero? Una casa fuerte, resistente. No, pero por ejemplo, Raf, hay médicos, yo sé de un médico que es director de un hospital. Era judío. Bueno, es judío porque el judío está muerto. Pero por ejemplo, en esa persona, sabiendo que el judaísmo prohíbe la autopsia, ese señor hacía autopsia. Como médico era el mejor de todos. Está bien. Entonces la gente le buscaba. Podemos discutir también eso. De Ulay, no sé, Ulay, la medicina la podemos dejar de lado. Ulay es un poquito diferente porque es el trato con personas. Pero al fin y al cabo, cuando una persona tiene que ahora hacer una cirugía, ¿qué va a buscar? ¿Una buena persona o un buen doctor? ¿Qué va a buscar? El mejor médico, ¿Ah? el mejor y el más barato. Ahí entramos en duda. Pero sí, una buena. Mejor. Si él va a tener una muy buena persona, pero a nivel de doctor es mediocre, y va a tener un muy buen doctor que sabe que no es el hombre más refinado del mundo, si él tiene que hacer su operación, aparentemente la va a hacer con el hombre que es más capaz en esa profesión. Depende de la profesión. Mejor. Ya fe. Eso funciona en todas las profesiones y en todos los estudios, menos en uno. En el estudio de la Torah. En el estudio de la Torah, el nivel espiritual de la persona y del estudiante es esencial al conocimiento. No es casual o no es un aditivo más para el estudio. Las midot, tovot, las buenas cualidades, la irat shamayim, la teshuvah, es algo que aclara mejor el estudio de la Torah. Una persona que tiene una mente limpia, pura, su estudio de la Torah va a ser más fuerte y de mejor categoría que una persona que estudia exactamente lo mismo, pero que sus midot no son a ese nivel. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Es un punto muy importante. ¿Quién? ¿Qué se dice mejor? ¿Un señor que sabe mucha Torah, mucha Gemara, mucha Mishnot, pero es un poquitín orgulloso el tipo de yo sé? A una persona que no sabe tanto, pero es humilde, es paciente. ¿Quién dice? Mejor. ¿Quién va mejor? Ese es el punto. Sí. Moshe Rabbeinu es el hombre más importante de la historia del pueblo de Israel y nos entregó la Torah. ¿Y qué es lo que la Torah enfatiza respecto a Moshe Rabbeinu? ¿Su sabiduría? No. Humildad. Su humildad. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la Torah enfatiza la humildad de Moshe Rabbeinu diciendo, Moshe veló, sí, Lokam Naví, no hubo otro profeta y Moshe Rabbeinu fue el hombre más humilde de la faz de la tierra? ¿Qué me importa que fue el hombre más humilde de la tierra? Asma. ¿Qué me importa? ¿Por qué eso es tan importante y por qué la Torah lo tiene que escribir? En referencia a un hombre que lo más importante que hizo en su historia es enseñarle Torah a Israel. Respuesta:
la posibilidad de enseñar la Torah como la enseñó Moshe es por un solo motivo, por su gran humildad. Porque si no hubiera tenido esa categoría de humildad, él no podría haber sido el que entrega la Torah a Am Israel. Entonces, en el tema del estudio de la Torah, las midot no son un agregado al estudio de la Torah, sino que son parte esencial del conocimiento de la Torah. Una persona que estudia Torah, como ya dijimos, se está pegando a Hashem. Está hablando la palabra de Hashem. Está hablando de la voluntad de Hashem. Retzon Hashem. Para que eso pueda funcionar, entonces, no es suficiente con que solamente la parte intelectual sea potente, sea poderosa, para que la persona pueda entender y estudiar y profundizar. Porque la Torah es algo que, ¿sí?, básicamente se transmite a toda la personalidad, a su pensamiento, a sus cualidades, a sus deseos, a sus palabras, a sus actos, a toda la personalidad. La Torah es algo que incluye, ¿sí?, desde lo más externo de la persona hasta lo más interno de la persona. El nefesh, el ruach, la neshama, todos los niveles espirituales son influenciados por la Torah. Y por eso, si uno de esos niveles o de esas categorías o de esas dimensiones no está en su perfección como debe ser, porque la persona no tiene suficiente pureza en su corazón, o no tiene suficiente irat shamayim, o no tiene suficiente misdot tovot, automáticamente eso va a perturbar su calidad de entendimiento y de conocimiento en la Torah. Cosa que en otros conocimientos no es relevante. Porque en el momento que yo estudio arquitectura, lo único que está funcionando en mi ser es mi parte del intelecto. Y eso no tiene nada que ver con mis cualidades y con mi corazón y con mis palabras y con mi forma de ser. Lo único que está básicamente, las únicas células que están en movimiento son las intelectuales. Y por eso, si yo las puse bien en funcionamiento, voy a ser un muy buen arquitecto, no importa qué corazón tenga. Pero en la Torah abarca toda la existencia de la persona, y por eso, si alguna parte de esa existencia está débil, eso debilita toda la Torah que uno estudia. Ese es el punto. ¿Quedó claro? Sí. Como una pregunta, eso que llaman el don que las personas tienen, ¿eso dónde está clasificado? ¿En el intelecto o en otra parte diferente? El don. Un artista, No. un pintor, un compositor, un cantante. Eso es eso es una buena pregunta. Yo no creo que eso va por el intelecto, ¿no? No. La persona tiene una naturaleza con la que nació, Un don. de la música, ¿sí? Un don. Sí, un don. ¿Lo digo? Es un don natural. Pero eso lo tiene que desarrollar, porque la persona puede tener un don que es un potencial. Ese es un potencial, pero ese potencial hay que desarrollarlo. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Si, por ejemplo, un psicólogo, o un profesor, trabaja con personas. Sí. No hay problemas si él tiene problemas de... Porque trabaja con personas. Les voy a dar un ejemplo. Una vez, cuentan un sipur, que había un filósofo que enseñaba en la universidad filosofía. ¿De qué hablan los filósofos? De filosofía, de lo que creen. De la Ética, moral, de eso hablan los filósofos. Ya fe. Teorías. Todo. Ya fe. Entonces cuentan
cuentan que había un profesor de filosofía en la universidad y los alumnos empezaron a escuchar que este profesor de filosofía tiene, como dije antes, historias nocturnas un poco dudosas. ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? Sí, sí, que tiene un historial un poco nublado, nebuloso. Mejor. Pero el profesor enseñaba, tenía muy buenas clases, ¿ves? Hasta que un alumno una vez, ¿cómo se dice? Se le subió el DNA a la cabeza. La adrenalina. Y se le salió. Y le dijo, profesor, perdón, usted nos enseña aquí de moral y de ética y nosotros, perdón, escuchamos y sabemos de que usted en su vida personal no exactamente se comporta de acuerdo a esas enseñanzas. Entonces el profesor, tranquilo, le contesta, escúchame, ¿qué clase tuviste antes de la mía, de filosofía? ¿De qué? Matemática. Matemática, ya fue, matemática, ya fue. Bueno, ¿y qué estudiaste? No sé, estudié sobre números, no me llané. Te dijo, dime una cosa, ¿el profesor de matemática por ser profesor de matemática se volvió número? ¿Se volvió número? No, es profesor y lo que enseña es matemática. Entonces una cosa es él y otra cosa es lo que enseña. Lo mismo yo. Una cosa es lo que yo enseño y otra cosa es lo que yo soy. ¿Entendido? Ya fe. Eso funciona en todo, menos en una sola cosa, en la Torah. No se puede estudiar Torah y enseñar Torah cuando la persona es una cosa y la Torah que enseña es otra cosa. Eso se le llama congruencia, ¿no? Congruencia, congruente con lo que enseñas y lo que haces. Coherencia. Pero la congruencia o la coherencia no solamente es un tema técnico. ¿Por qué me enseñas tú a hacer cosas si tú mismo no las haces? No solamente es un asunto técnico, es un asunto que yo quiero que entiendan, que va a la esencia de lo que es el estudio de la Torah. La Torah, por eso se llama Torah, es enseñanza de vida. Entonces, la Torah tiene que ser parte de tu vida, de tu esencia, de tu alma, de tu ser. Entonces, si una persona estudia Torah, pero esa Torah no es parte real de su ser, entonces, básicamente está desconectado realmente de la Torah que está estudiando. Y por eso la persona tiene que hacer teshuvah y la persona tiene que mejorar sus comportamientos y sus cualidades, que Kamubán no es fácil y siempre es lo más complejo que hay dentro de este trabajo, pero eso es lo que tenemos que entender respecto al estudio de la Torah, y eso es lo que dice el Rab. ¿Sí? Que la persona, para poder realmente conectarse con la Torah y con la palabra y la voluntad de Hashem, tiene que purificar su corazón con Irat Hashem y hacer teshuvah. ¿Okay? Y el Rav Kook dice en un lado de que cada vez que la persona hace teshuvah, su estudio de Torah se vuelve más claro, más puro, más contundente. O sea, cada vez que una persona quita una suciedad espiritual de su alma, eso le permite entender mejor la Torah que estudia, tenerla más clara, visualizarla de una manera, ¿sí?, que no era lo mismo que antes. ¿Quién? La teshuvah que hay que hacer antes de enseñar, por ejemplo, es la misma teshuvah que tenemos que tener, porque como dice, no sabemos nunca el día y la hora y tenemos que siempre estar preparados para ese momento. Cuando sabemos que el día y la hora vamos a morir. Eso es en forma general. Eso es de forma general.
Pero la Teshuvah que usted dice es la persona que va a enseñar Torah y tiene que No solamente que va a enseñar. Usted ahora se va a sentar en su casa a estudiar el Shulchan Aruch o algo. Si usted quiere entender mejor el Shulchan Aruch, antes de empezar a estudiar, primero gaste 3, 4, 5 minutitos para pensar, bueno, en qué puedo mejorar, en qué puedo, sí, qué puedo cambiar, ¿ves? Entonces esa Teshuvah le va a permitir entender mejor lo que usted va a estudiar. O sea, que es lo mismo que hacían posteriormente. antiguamente las personas antes de ir a Tefilá, que se tiraban un montón de tiempo preparándose Najón. para ¿También? la Tefilá. Najón, Debería Najón. ser así. ¿Quién quiere? Hay tiempo, hay normal. Está la verajá, Entonces, no, no, ¿Qué raro dice esto acá? Me levanto ¿Ah? a las 5:30, dice esto? sí. ¿Qué es el árbol que dice eso? ¿Quién? Entendí perfectamente el concepto y es así en la relación de la Torah con la forma como la persona debe comportarse, manejarse. ¿Quién? Y también la del profesor, por ejemplo, Sí. que lo plantea ahí. Un presidente que maneja 50 millones de personas, que maneja un país y tiene problemas morales y éticos, ¿cómo lo vería? No, ¿verdad que también va? Eso va a influenciar, ¿verdad? Es pashut. Vete a España, vete a España. Y Mira, si el buen ponete- presidente, ¿no? En Colombia el presidente es drogadicto y tiene... No está comprobado. Vete a España, que es Colombia. Qué casualidad, ¿no? Vete a España. Vete a Cuba, vete a Venezuela. Y si, no, vete a- pero en el caso si que fuera así, pero es un buen presidente, Pero por eso entra la no influye. Pero como un buen Pero presidente... tiene un equipo que también igual. Pero los hijos, los jóvenes ven que es bueno porque es un presidente que es drogadicto, que tiene relaciones con otros hombres, entonces ellos ven eso, Es un modelo. Entonces, ¿por qué sale el presidente? La gente lo vota. no Ese es sabían, el no problema. sabían, no sabían. Eso se le asegura. Coherencia y congruencia. En España, la gente lo votó. Pues él lo tiene. Y luego está la coherencia. Algo de España. Está loco el tipo. España ya no tiene luz. Pero no Está es de en ayer. oscuras los No es de ayer, no hace mucho tiempo. No es de ayer, no hace mucho tiempo. 7 años más. 7 años llevamos sin luz. 7 años. Simón, en España es de noche en España. 7 años llevamos sin luz en España. 7 años. Porque la gente está ciega. Ya nos va a salir el sol, ¿no? Por eso está de presidente. Pero bueno, eso es otro tema. Diferenciar la política no es la Torah. ¿Quién? Ya le dice bien claro, no te juntes con políticos, que no es bueno. Ya se dice el piqueabo de esta semana. No te juntes con políticos que aullar aprendes. ¿Eh? No te juntes con políticos que aullar aprendes. No, es que no hay ningún político bueno. Ninguno. Los políticos Oh, son Ine, como Ine, plátanos. lo encontré. A ver. Orot a Teshuvah, capítulo 14, inciso 27. Ine. Palabras textuales. Lefi erech behirut teshuvah, de acuerdo al valor de la claridad de la teshuvah, shelifnei alimut, que antecede al estudio, tigdal behirut habana shel alimut, se acrecentará la claridad del entendimiento del estudio. O sea, cuanto más es clara tu teshuvah, eso te va a permitir entender mejor la Torah. Tiene más claridad para ello. No tengo ninguna. Asechel mitromem, el raciocinio se eleva al pie sot y tromemut razón, en base al fundamento de la elevación de la voluntad, veum mitbaher, y se aclara lefi amidash el beirut razón. Cuando una persona hace teshuvah, llega a su razón, a su voluntad. ¿Qué es lo que provoca que la persona actúe? El razón. ¿Qué es el razón? El deseo, la voluntad. ¿Okay? El Rav Kook dice,
Cuando una persona hace teshuvah, lo dice en otro lado, tiene que atacar al razón. Esa misma razón que le provocó hacer el pecado, él ahora lo tiene que dirigir al camino correcto, al camino del bien. Y en el momento que esa dimensión interna de la persona que se llama razón se corrige, ahora esa es la plataforma para influenciar en la parte intelectual del estudio de la Torah. Es el intelecto que no le permite estudiar. Porque el intelecto y el razón están conectados a nivel de la Torah, a nivel de la espiritualidad. Y por eso, básicamente, eso es lo que aquí nos enseña el Rav Kook. Que la claridad de la Teshuvah influencia en la claridad del conocimiento de la Torah. ¿Cuál es el nombre del libro? Orot a Teshuvah. Está en castellano. Allá. Y el segundo punto con el que terminamos es que cuando estudiamos Torah, no solamente tenemos que aprender las cosas en la teoría, sino llevarlas a la práctica. Torah viene de la palabra Hora'a, enseñanza. ¿Sí? La Torah te enseña a cómo actuar, qué hacer. Pero si tú estudias Torah y no aplicas lo que aprendiste, entonces le estás quitando básicamente la esencia a esa Torah que estás estudiando. Y por eso, además de que la persona tiene que hacer todo lo posible para que su estudio sea claro, sea profundo, y por eso tiene que hacer teshuvah y lo tiene que hacer con Yirat Shamayim, que esa es la primera parte. Cuando la persona estudia Torah, tiene que recibir sobre sí mismo, hacer y cumplir todo lo que está en la Torah escrita y oral. Cuando una persona estudia Torah, no dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que me conviene hacer de lo que estudié hoy? No, así no piensa un yehudí. ¿Sí? Un yehudí no dice, bueno, hoy estudié 10 alajot, a ver, ¿cuál es la alajá que se me acomoda? ¿Y qué alajá no se me acomoda? ¿Conocen a esos cómodos que hacen las cosas de acuerdo a cómo se les acomoda? No. Entonces nosotros llevamos a la práctica Seder y por eso el Ramban es famoso, la epístola del Ramban. ¿Conocen? Igeret Ramban. El Ramban le mandó una carta a su hijo, donde le dice en esa carta muchas cosas importantes. Si alguien la quiere, se la puedo pasar. Sí, y que está traducida por todos lados, en todos los idiomas. Y ahí el Ramban, entre otras cosas, le dice al final a su hijo: cada vez que terminaste de estudiar algo y te levantas del estudio, fíjate qué puedes aplicar de lo que has estudiado. A veces son cosas más prácticas, a veces son cosas más morales, más ideológicas, ¿sí? Pero no me llané. Cada vez que te levantas del estudio, fíjate qué puedo aplicar de lo que he estudiado. Entonces, ese es otro punto, ¿sí? Porque si antes dijimos de que hay que tener esa tahará, esa pureza, esa Yirat Shamayim, esa teshuvah, para poder conectarse con el raciocinio de la Torah y el entendimiento de la Torah, entonces la Torah también tiene que llegar hasta las dimensiones prácticas de la vida del Yehudí, no solamente en las dimensiones intelectuales y del conocimiento. El conocimiento es la base, pero esa base intelectual la tienes que aplicar en la práctica. Y por eso cuando terminaste de estudiar, fíjate, ¿qué puedes hacer con eso que has estudiado? Y eso nos lo enseña la Torah ahora, cómo aplicar. Najón. En general, es muy difícil poder aplicar Torah práctica de la Torah escrita, porque la Torah escrita es muy general, ¿sí? La Torah escrita te dice, bueno, las atarás como señal en tu brazo. ¿Atarás qué? ¿Qué tengo que atar? ¿De qué se trata? Bueno, entonces viene la Torah y te explica
Los tefilín, y qué son los tefilín, y cómo están hechos los tefilín, y cómo se hacen, y cómo se ponen, y cuándo se ponen, y en qué lugar se ponen. Ya fue, mejor. Entonces, en general, la práctica la aplicamos en base a la Torah oral, a la halajá. Esa es la halajá. Mejor. Pero nosotros cuando estudiamos Torah, también aprendemos muchas cosas importantes. ¿Qué? La Torah escrita también enseña muchas, sí, como dicen Jajamim, ¿sí? ¿Para qué tenemos Sefer Bereshit? Ahora, en Bereshit no hay casi mitzvot, no hay halajot. Todas las mitzvot se aprenden de los otros libros de la Torah. En Bereshit hay 3 mitzvot. ¿Sí? De que ahí básicamente parten las halajot, de las mitzvot. Entonces, ¿para qué tenemos Sefer Bereshit? No, tienes Sefer Bereshit porque ahí aprendes el comportamiento de los padres, el Gesed de Abraham, la Gebura de Yitzhak, el comportamiento de Jacob y de Yosef Atzadik y de muchas cosas. Entonces ahí también aprendes, ahí aprendes, Azulay no aprendes halajot, pero aprendes midot. Los midot también son parte de la vida de la persona y que las tiene que corregir y las tiene que mejorar y las tiene que elevar. וכן כשרוצה לעיין בדבר ההלכה ראוי להתפלל שזכו יתברך לסיום שמות העלייה דהלכתה לכוון לאמיתה של תורה. Y por último, cuando estudias Torah tienes que pedirle a Hashem entender la Torah Behemet como corresponde. Ahí entra siempre el problema del gusanito del orgullo de la persona. Que la persona quiere entender las cosas como él las quiere entender. Como le interesa. Pero a veces tu cabeza no entiende las cosas como hay que entender, porque es tuya. ¿Sí? El Yehudí, la persona de Am Israel, la persona que estudia Torah, tiene que básicamente transformar a su cabeza en una cabeza de Torah. De otra manera, él tiene que pedirle a Hashem, yo quiero entender tu Torah. La Torah no es mía, ¿no? Yo la estudio, porque tú me la entregaste a mí. Pero yo quiero entender tu Torah. Y por eso en el capítulo 119, más largo de todo el Teilim, que está en Aleph Bet y hay 8 letras por letra, 8 pesukim, 8 versículos por cada letra, Aleph Bet, Gimel, Dalet, etc. ¿Sí? Cuando uno ve ahí los pesukim, siempre habla Torateja, Edoteja, Mitzvoteja, o sea, tu Torah, tus mitzvot, tus decretos. Porque hay que enfatizar constantemente tu Torah y tus mitzvot, porque ya sé que son tuyos. No, porque tienes que entender que tú tienes que entender la Torah de Hashem. Eso es lo que hay que entender, la Torah de Él, porque Él la dio y es de Él. Y tú tienes que cumplir las mitzvot que son de Él y te las dio a ti para que las cumplas. La Torah no es tuya. Aznajón. Después de que la entendiste y la comprendiste, se vuelve tuya. ¿Qué? Como está escrito, y en su Torah estudiará día y noche. Dicen Jajamim, cuando una persona empieza a estudiar y a analizar la Torah es de Hashem. Pero en el momento que la persona la estudió como corresponde y la entendió, entonces esa Torah ya pasa a ser también de él. Pasa a ser ¿Qué significa? Que ahora tú tienes Torah en tu ser, en tu existencia. La Torah pasó a ser parte de tu existencia, no es solamente algo externo o superficial. Y por eso pasa a ser tu Torah también. Es la Torah de Hashem que logró penetrar en tu ser. Y por eso pasó a ser parte de ti. Pero la base es pedirle a Hashem, yo quiero entender la Torah como corresponde. Y no confundirme y no tener errores. Ya, eso no quiere decir que la Torah se pueda entender de una sola forma. ¿No? Hay Bet Hillel, hay Bet Shammai, hay Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon, hay Rabbi Gamliel y hay Rabbi Yehuda y hay Rabbi Shimon.
¿Najón? ¿Y que uno entendió mejor y otro no entendió? No. Shivim panim Torah. Hay 70 caras que tiene la Torah, ¿sí? Se la puede entender de muchas formas, ¿sí? Y todas son viables, pero mientras que estén dentro del planeta de la Torah. ¿Qué? ¿Cómo se hace entonces la cuestión de por ejemplo, de las mujeres? Por ejemplo, no puede tener una hija o algo. El estudio de Torah para las mujeres tiene midrashot. El estudio de Torah es otra cosa. Esa es una clase aparte. ¿Cuál es la relación que hay de la Torah con el estudio? Las mujeres oficialmente no tienen la obligación de estudiar Torah. No tienen obligación. Solamente tienen obligación de estudiar las cosas que son relevantes para llevarlas a la práctica. Ellas tienen que saber cómo cumplir Shabbat, cómo hacer kasher, cómo hacer barajot, cómo hacer tefilá, eso sí. Pero como estudio de Torah, la obligación de estudiar Torah, afino en las cosas que no son siempre relevantes en la práctica, esa es la obligación del hombre de Afka. ¿Quién? No, que aparte también dice que antes de un rabino, me refiero a que muchas veces uno estudia y estudia, no lo entiende. Entonces, que no lo deje nunca, decir, bueno, no lo entiendo, bueno, lo dejo, no. Búscate un rabino que te explique bien, métete en ello, y si no lo entiendes, vuelve otra vez. Hasta que lo entiendas. Yofi, Atkan, señores. Shulchan Aruch, adiós. Vamos a esperar a las 11. ¿Se dio linda el agua? Ah, sí. Muy buena. A las 11 la sirena, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Que no son... ¿Pero aquí o el de la casa? Casi todos los caídos que murieron en la guerra, de recuerdo, fueron muertos por manos de terroristas. Sarava. Mira, aquí está el Cádiz. Usted toma notas de que usted era Terminamos a las 8 de ¿Qué? empezó la sirena y los demás allí hablando. Terminó la No, Ramón está el primer día de clase. Es más fácil que yo esté. Es complicado, ¿no? El corazón está relacionado con los sentidos. Los sentidos están relacionados con el alma. Y las cualidades del ser humano tienen porque hay razones el egoísmo. Y este libro empieza con el primer capítulo sobre el egoísmo. Y va corrigiendo. Este, de hecho, muchos rabinos, grandes rabinos, recomiendan este libro como base para saltar después al Sefer Sharif, que es el libro como bueno como rato. Daniel, Es un libro más buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Está bien.